En el día de hoy les traigo un nuevo tema, de la didáctica de la lengua y de la literatura. Pero ¿qué tal si antes de hablar del tema en sí, damos una breve definición de la didáctica de la lengua? Mendoza, Matos y López, la didáctica de la lengua es una disciplina de intervención que tiene como objetivo no solo ampliar el saber de los alumnos, sino también modificar el comportamiento lingüístico de estos. Otro tema son las bases epistemológicas y los enfoques del aprendizaje y la enseñanza de la lengua. Su servidora, Roxana Isabel Bryson. Algunos de los temas que estaremos abarcando, o subtemas, mejor dicho, son marco lingüístico, el discursivo y sociocultural, el literario, el psicopedagógico. Entre los enfoques tenemos el comunicativo funcional, el tradicional y los enfoques actuales en la enseñanza de la literatura. Epistemología. Bueno, es una disciplina que estudia cómo se genera y se valida el conocimiento de las ciencias. Según Prado Josefina, en su libro Didáctica de la lengua y de la literatura para educar en el siglo XXI, a pesar de que esta sea una disciplina reciente, no quiere decir que carecen de bases científicas que justifiquen su finalidad. Entre sus bases científicas podemos encontrar los siguientes cuatro marcos conceptuales. En lingüístico. En este podemos encontrar distintos marcos que se centran y se interesan en el uso de la lengua en contextos sociales y convenciones que ponen en práctica a los hablantes cuando estos construyen sus mensajes en dichos contextos. En este marco podemos encontrar la pragmática, que es la disciplina que estudia el lenguaje en relación al contexto donde se está desarrollando la idea. La semiótica es la ciencia que se encarga de estudiar los signos y sus significados en la sociedad. La lingüística del texto. El objetivo de esta es estudiar el texto. El análisis del discurso. Este se encarga de estudiar el discurso escrito y o hablado. El marco discursivo y el sociocultural. Este está integrado por diferentes disciplinas que ponen al descubierto la gran variedad de sus usos lingüísticos que se encuentran en la sociedad. Podemos encontrar la sociolingüística, que estudia los diferentes aspectos de la sociedad que influyen en el uso de la lengua, como son las normas culturales. La etnometodología. Esta se ha encargado de estudiar las conversaciones. El interaccionismo simbólico. Este busca interpretar lo que dicen las personas a través de lo que estos quieren o pretenden expresar, ya sea de forma verbal o no verbal. Vía de la comunicación. Esta busca las necesidades del hablante para comunicarse de forma apropiada y cómo lo aprende. El marco literario. En este se integran varias teorías literarias que se centran en los aspectos pragmáticos de la literatura, el papel activo que desempeña el receptor y los procesos de recepción que tienen las obras. Aquí podemos encontrar la semiótica literaria. Esta concibe el texto literario como signo con una función comunicativa específica. La pragmática literaria. Aquí podemos, aquí entendemos que la literatura es un hecho de comunicación que tiene en cuenta los contextos de producción y de recepción. Teoría empírica de la literatura, basada en el constructivismo, estética de la recepción. Los textos no son literarios de forma intrínseca. El lector es el protagonista del proceso de la literatura y no hay lengua específica de la literatura.
Marco psicopedagógico. Está constituido por las contribuciones de las teorías psicopedagógicas, que su objetivo principal se centra en los procesos de aprendizaje y en el desarrollo del alumnado, y que configura los enfoques cognitivos y constructivistas del aprendizaje. Aquí podemos encontrar la psicolingüística y las teorías constructivistas. En las teorías constructivistas podemos encontrar la teoría de Piaget, la teoría de Vygotsky y la teoría de Ausubel. Piaget con las cognitivas, Ausubel con los conceptos de aprendizaje significativos y Vygotsky con la teoría constructivista del conocimiento. La psicolingüística se interesa por la adquisición del lenguaje y el desarrollo de las destrezas discursivas. Los enfoques del aprendizaje y de la enseñanza de la lengua. Antes de hablar de los enfoques, me encantaría dar una breve definición de aprendizaje, enseñanza y de lengua. Cuando hablamos de aprendizaje, hablamos de los procesos de adquisición de conocimientos, valores, habilidades, actitudes que se dan mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. La lengua es la acción y efecto de enseñar. Se trata del sistema y método de dar instrucción. La lengua es un sistema de comunicación verbal y escrito, dotado de convenciones y reglas gramaticales. Claro, hay varias definiciones de lengua, pero esta sería la correcta para el tema que estamos abordando. Enfoque comunicativo funcional. Se centra en el estudio de la lengua, en su uso, que constituye un código de comunicación que tiene comunidad mínima de significado al texto. Entre este enfoque entra la competencia comunicativa, que es la capacidad de una persona para comportarse de manera eficaz y adecuada en una determinada comunidad de habla. Pero dentro de esta competencia, como son las gramaticales, es la capacidad de una persona para producir enunciados gramaticales en una lengua, es decir, enunciados que respeten las reglas gramaticales. También la competencia sociolingüística hace referencia a la capacidad de una persona para producir y entender adecuadamente expresiones lingüísticas en diferentes contextos de su uso. Competencias discursivas, perdón. Hacen referencia a las capacidades de una persona para desenvolverse de manera eficaz y adecuada en una lengua, combinando formas gramaticales y significado para lograr un texto trabado. Es la habilidad de utilizar estrategias de comunicación verbales y no verbales para mejorar la efectividad de la comunicación o compensar las interrupciones que pueden surgir en ella, debido a las diferentes variantes de actuación o insuficiencias en una o varias competencias. El enfoque tradicional. Este enfoque pone en primer lugar al emisor, luego el mensaje y por último al receptor. Aquí tenemos el historicismo, que se centra en el emisor y ayuda a conocer la personalidad de éste. Formalismo y la estilística se centran en el mensaje. El estudio de este enfoque se realiza cuando este está analizando las obras poniendo de evidencia su estructura. Enfoques teóricos y críticos. Este enfoque es diferente a lo que es el tradicional porque se centra más en el receptor, o sea, pone en primer lugar al receptor. Tenemos la teoría lingüística, la teoría sistemática, la fenomenológica y disgregadora.
Las lingüísticas y semiológicas. Esas teorías tienen una estrecha relación con los enfoques lingüísticos y semióticos. Por tal razón, se destacan las aportaciones de la pragmática y de la semiótica. La pragmática estudia la relación entre el emisor y el receptor en el contexto comunicativo o con el contexto comunicativo. La semiótica concibe el texto como signo y por esa razón tiene una función comunicativa. Teorías sistemáticas. Se integran las teorías de carácter pragmático, que entienden la literatura como un sistema y a la vez una actividad sociocultural del carácter comunicativo. Teorías fenomenológicas y hermenéuticas. Se centran en el fenómeno de la recepción, que dice que los textos no son literarios de forma intrínseca y tampoco hay una lengua específica de la literatura. Teoría disgregadora. Su objetivo es el desmontaje del discurso crítico y del discurso crítico tradicional, perdón. Tres enfoques en la enseñanza de la literatura se centran en las actividades del receptor, por la que actualmente se destaca en primer lugar las ideas constructivistas, aportadas por las teorías empíricas y la recepción. Gracias a dichas aportaciones podemos extraer los siguientes enfoques. El receptor del texto pasa a ser el protagonista del acto de recepción. El texto se convierte en la unidad comunicativa y fundamental del lenguaje y acto de habla. El acto de recepción textual, en el que el texto se convierte en un proceso complejo, dinámico y interactivo de reconocimiento, integración y construcción de formas en el que el receptor le da sentido. Antes de terminar, me gustaría hablar de los siguientes enfoques, del cognitivo y el constructivista, los cuales no agregué en mi diapositiva. El constructivista sostiene que el conocimiento se descubre, o sea, que los alumnos deben de construir sus propios conocimientos a través de las informaciones dadas por su docente, y también eso tiene que ver mucho en cómo éste lo interprete. Mientras que el enfoque comunicativo piensa que las personas deben de saber cómo resolver ciertos problemas, o sea, comprender y tener capacidad para resolverlos. También entiendo que la didáctica de la lengua y de la literatura son de gran ayuda para cada uno de nosotros como futuros docentes, ya que nos van ampliando nuestros conocimientos en lo que es dicha asignación, a través de sus bases científicas, que sin darnos cuenta, nos pertenecen a nuestro diario vivir. Me gustaría hablar también de lo que es el enfoque sociocultural. Esto está relacionado con los sentimientos, con el contexto y el estado de ánimo de los participantes en el acto de habla. El comunicativo, como había dicho anteriormente, pero me gustaría hablar de esto, de una parte de esto, dice que se relaciona con los conocimientos lingüísticos y sociolingüísticos, lingüísticos, sociolingüísticos, discursivos y estratégicos, donde se debe emplear correctamente la estructura gramatical. O sea que aquí no debe de haber errores. Cognitivo, ya lo había dicho, está relacionado con la función intelectiva de la persona. Permite la construcción del pensamiento en conceptos. Por tal razón, también debemos de conocer distintas culturas para saber cuál sería la manera correcta de expresarnos en una población, ya que hay distintas culturas y distintas culturas en el mundo. Por eso, a veces nos expresamos de cierta manera delante de algunos estudiantes y para ello eso está mal. Por eso digo que debemos de conocer ciertas culturas.
Hasta aquí ha llegado mi participación. Muchas gracias.